Primera de Corintios 1:9. Quiero hablar de una manera práctica, algo bien importante, bien evangelístico, pero a la misma vez bien necesario para todos los que estamos aquí y bien necesario inclusive para los que no están aquí, ya sea porque no pertenecen a ninguna iglesia o porque no tienen una relación con Dios, porque faltaron hoy. Pero menciono eso porque aunque no estén aquí, usted puede ser un vehículo, alguien que lleve el mensaje que se recibe aquí y compartirlo a otros. Así que es importante para los que no están aquí también, porque es importante para nuestra relación con Dios. Y quiero hablar acerca y de manera práctica de lo que es la comunión con Dios, lo que es tener comunión con Dios. Una comunión que salva. No simplemente una comunión de yo decir tengo una relación con Dios, sino una comunión que continuamente se disfruta y me salva y me mantiene en el camino del Señor. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, dile que está al lado tuyo, fiel es Dios, que te ha llamado a tener comunión con Jesús, el Hijo de Dios, tu Señor. Qué bonito es personalizar la palabra. No simplemente estoy leyendo la palabra, sino que esa palabra es para mí. La comunión es un llamado. Es un llamado. Es una responsabilidad. Es una bendición. Pero es una necesidad. Y es un llamado que es iniciado por Dios. Dios es quien inicia el deseo de tener comunión con nosotros. La misma palabra comunión es una palabra compuesta. Común, unión. Tenemos algo en común que nos une. Muy distinto a lo que piensa la gente que tener comunión es, que a veces la gente piensa que tener comunión es tener uniformidad en todo. Y hay iglesias que para tener comunión le piden a todo el mundo que se vistan de la misma manera. Todos tienen que ir de blanco al culto. Imagínate que todo el mundo tenga que venir de blanco aquí. O hay iglesias que se visten de cierta manera, pero eso no es tener comunión. Tú puedes tener la gente vestida de la misma manera y no necesariamente están pensando la misma cosa o tienen algo en común. ¿Ves? Pero Dios es quien inicia el deseo de comunión con personas que, aunque nosotros no tengamos la misma manera de pensar en muchas cosas, si hay algo que no es negociable y es nuestra comunión con Dios. Si hay algo que nos une aquí que no debe ser negociable, es que nosotros tenemos un llamado a tener comunión con Dios. Y si nosotros tenemos un llamado a tener comunión con Dios y nos reunimos en un mismo lugar, Dios se manifiesta en ese lugar porque hay personas que están respondiendo al llamado de tener comunión con Dios. Dios es quien inicia por su fidelidad, porque Él es fiel, porque Él no se va corriendo. Dios es quien inicia ese deseo de tener un fellowship, quizás la palabra en español, en inglés para comunión. Tener un deseo de relación cercana y común contigo. No hay manera de tener relación y una comunión con Dios sino a través de Jesucristo. Lo dice ese texto. Dios te llamó a tener comunión con Él. Dios no te llamó a separación. Dios no te llamó a dividirte de Él. Dios no te llamó a alejarte de Él. Dios te llamó a acercarte a Él. Dios te llamó a tener comunión con Él. Y la palabra en inglés me gusta mucho, que es fellowship también. Y dando a entender que tiene que ver con participar. Tener comunión es participar. Y tener comunión, si nos vamos de esa palabra literalmente, fellowship,
es estar en un mismo barco, sintiendo una misma cosa. Es estar en un mismo lugar. Y Dios desea tanto tener comunión contigo que Él inició restaurar la relación contigo y conmigo, enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, tomando forma de hombre, con tal de que tú no estuvieses lejos de Él, sino cerca. Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. Él nos ha llamado a relacionarnos con Jesús. El objetivo supremo del creyente es tener una vida en Cristo y con Cristo para Jesús, para Dios, para tener comunión con Él, para vivir unido a Dios. Entonces hay un llamado a la comunión con Cristo. La palabra griega que se usa cuando se habla de comunión es koinonía. Y la palabra koinonía significa participar, asociarse, compartir. Es una dependencia mutua. Es contribuir. Se usa mucho en el Nuevo Testamento la palabra koinonía cuando los hermanos ofrendan también. Porque los hermanos contribuyen, comparten, participan de las mismas cosas. Se usa también la palabra koinonía cuando se habla de que debemos participar de los mismos sufrimientos que Jesucristo. Debemos unirnos a Él, debemos participar con Él en las mismas cosas que Jesús participó. Qué tremendo, ¿verdad? Si yo tengo comunión con Dios, si yo tengo comunión con Jesús, yo participo de las cosas que Él participa y Él participa de las cosas que yo participo. Porque tenemos una común unión, somos inseparables. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos y de tener koinonía con sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él. Amén. Qué tremendo. Entonces estamos en un mismo barco, participamos juntamente con Cristo, compartimos con Él. Hay que romper entonces con la mentalidad del control de televisión. ¿Sabes cuál es la mentalidad del control de televisión? Por ahí hay uno. Pues pásame ese control que está ahí, por favor. Este es el problema de la iglesia virtual. El problema de la iglesia virtual es que yo no puedo tener comunión. Porque aunque yo puedo participar, tú no puedes participar conmigo. Porque no estamos en el mismo barco, no estamos en la misma cosa. Y en cualquier momento que el mensaje o venga una necesidad que me vea tentado a salirme de comunión o del culto, yo voy a coger el televisor o el canal o el celular y voy a salirme y me voy a poner a hacer otra cosa. Cuando no me gusta el mensaje, ¿qué hago? Cambio de canal. Vamos a ver otra cosa. Cuando el tema no es para jóvenes, mira, lo cambio. Si el tema es para jóvenes y soy viejito, no me gustó el servicio. Pero si estamos en comunión con Dios, si Cristo está participando de lo que estamos haciendo, me gozo y me mantengo en el mismo canal. Pero quizás el problema que tenemos muchos de nosotros en este tiempo como creyentes es que no queremos participar de una manera activa, que es lo que verdaderamente refleja la comunión con Dios. Dios tiene muchos fanáticos, pero pocos que participan con Él. No es lo mismo ir a un juego, el que está en la grada. Anoche yo fui a un juego de baloncesto, sí, se puede ir, ir a un juego de baloncesto no es pecado. Usted puede ir a un juego de baloncesto, usted puede participar de deporte, usted puede, eso es de Dios también. El que dirige Santurce ahora jugó conmigo, estaba tratando de saludarlo de lejos. Dirigente, ha tenido buenas temporadas. Y se llama Iván Río.
jugamos juntos y ganamos el campeonato allá del McDonald's en el 98, cuando era como flaco yo, ¿verdad? Hace muchos años. Pero qué fácil es estar en la grada, ¿verdad? Allá le dijeron al dirigente, le empezaron a gritarle llorón, 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 porque estaba protestando la jugada. Y es fácil gritarle a los jugadores porque tú no estás en la cancha, no tienes ninguna responsabilidad. Estás ahí, pero no estás participando activamente. Es como a veces vienen a la iglesia, pero están testeando, o están pendientes a ver qué van a comer después, o vienen a la iglesia, pero no está realmente dándole una oportunidad al Dios que te está llamando a la comunión. Tienen una habilidad para mirarme, pero yo no sé si están aquí. A lo mejor están pensando en el novio que las dejó, en la novela de ayer, en la serie. Están pensando en el juego de baloncesto, en la NBA, en la cocina. Algunos están aquí, pero sienten que el estómago le está dando retorcijones de hambre y sienten y se imaginan la comida y como que les da dolor por la nariz. No hay ningún tipo de comida, pero no estamos en el mismo canal. No estamos participando. Y eso es lo que implica la palabra koinonía. Si tú quieres que Dios te hable, tú necesitas participar en el llamado que Dios te está haciendo a tener comunión con Él. Yo siempre digo, Dios no es mudo. Dios nos habla primeramente por su palabra profética más segura. Dios usa también las personas que están a nuestro alrededor, también usa las circunstancias, pero por su palabra Él nunca se queda mudo. Él siempre está hablando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos escuchar cosas que nos gusten, que nos agraden. Entonces a veces la gente necesita recibir palabras y enseñanza de parte de Dios que los mantengan participando activamente en una relación con Dios. Y si nos estamos alejando del Señor, alguien te va a llamar a la comunión. Empezando por Dios mismo, porque Él es fiel. Y como Él es fiel, Él desea mantenerte cerca. Los que somos infieles a nuestra relación con Dios y al llamado de comunión, somos nosotros. Y como nosotros somos infieles, necesitamos desarrollar, podemos llamarlo hoy el músculo de la comunión. Necesitamos desarrollar una comunión que nos mantenga a salvo. No que fui salvo un día que le di mi corazón al Señor, sino que una comunión que continuamente Dios nos mantenga en sus caminos, dirigiéndonos en sus pasos, de la misma manera que Jesús fue dirigido en esta vida cuando estuvo en la tierra por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que tener una comunión con Dios es posible. Entonces, para tener una comunión con Dios hay varias cosas que tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar en el mismo canal. Y nuestro hermano Joel leyó este texto en el devocional, pero yo quiero que lo busquemos todos juntos. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9 hasta el versículo 14. Quiere tener comunión con Dios, busque la Biblia. Que Dios le habla a través de la palabra del Señor. 18 del 9 al 14. A unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Jesús estaba hablando con personas y le dijo, vio que esas personas se consideraban justos y menospreciaban a los demás. En otras palabras, esas personas cuando se evaluaban a ellos mismos decían, yo estoy bien. Yo no necesito más de Dios porque yo estoy bien, no necesito arrepentirme de mis pecados porque yo no soy como los demás. Y Jesús le dijo esta parábola a ese tipo de personas que estaba ahí con ellos. Dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo, el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás,
que son ladrones, injustos, adúlteros. Problemas, temas sensitivos, ¿verdad? El tema del dinero, el tema de la sexualidad, el tema del fraude. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, que era lo peor de lo peor, porque para el judío estaban los ladrones, los injustos, los adúlteros, pero por debajo de eso estaban los cobradores de impuestos, porque para el judío ellos eran unos vendidos. Eran personas que siendo judíos trabajaban para los romanos, cobrando el impuesto a los judíos para dárselo a los romanos, imagínate. Era lo peor de lo peor. Y eso es lo que dice la parábola del fariseo. Yo no soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno alcanzó comunión y otro no. Uno alcanzó una relación sana con Dios y otro no la tenía. Y si tú quieres estar en el mismo canal del Señor, si tú quieres estar en el mismo canal de Dios, hay 4 canales que yo quiero decirte rapidito que tú tienes que dejar de sintonizar. 4 canales. Primero, el canal de la religión. El canal de la religión nos hace creer que somos mejores que los demás. Y para tú tener relación con Dios, tú no puedes tener esta mentalidad de que tú eres mejor que los demás. Todo lo que tenemos como creyentes lo tenemos porque Dios lo ha dado. Y porque nosotros quizás hemos contribuido en responder a lo que Dios ha iniciado. Pero nada de lo que tenemos nos debe hacer creer que somos mejores que los demás. Este fariseo no alcanzó comunión con Dios en esta parábola porque se creía mejor que el que estaba al lado de él. Se creía más santo, se creía más educado, se creía más perfecto. En otras palabras, era religioso. Otra cosa que es parecido a la religión, pero es un canal en el cual Dios no está presente, que tenemos que dejar de sintonizar si queremos tener comunión con Dios, es el canal de las obras. El canal de las obras es basar mi comunión con Dios en las cosas que yo hago. Hay gente que puede estar bien ocupada en las cosas de la iglesia y bien poco en comunión con el Señor. Pastor, pero ¿cómo es posible? Vamos a poner este ejemplo sencillo. Usted puede estar todo el día en su casa con su cónyuge, con su esposa, con su esposo, haciendo cosas en la casa y ni siquiera le pregunta cómo está y cómo se siente. Esa relación prosperará, esa relación alcanzará un nivel de comunión que necesita para estrechar vínculos y lazos. Hay hijos que pasan todo el día encerrados en sus cuartos sin hablar con sus padres. Y los padres de la misma manera con sus hijos, aún estando en el mismo hogar. A lo mejor el hijo cumple con todo lo que papi le pide. Le lava el carro, le cocina, ¿verdad? Que los hijos hacen todo eso. Le lava el carro, le cocina, recoge su cuarto, lava su ropa. Todos los hijos hacen todas esas cosas que los papás le piden. No, eso no pasa así. Y puedes, tú como hijo, o como esposo o como esposa, y como creyente, podemos llegar a la conclusión de que porque yo hice todas esas cosas, mi relación con papi está bien. Y no necesariamente es así, porque el que te ama desea intimar, desea conocerte, desea saber más de ti, desea tener conversaciones relevantes, genuinas, acerca de lo que estás pensando, de lo que sientes. Y por eso es que cuando alguien te pone un tema sensitivo, emocional y cosas en tu corazón, que tú sabes que tienes que hablarla, uno rápido cambia el canal.
Ay, mira, me está llamando mi amigo. Me está llamando mi amiga. Ay, me acordé que me falta algo más que hacer. El hombre dice, ay, tengo que ayudar a mi amigo, déjame llamarlo a ver qué está haciendo. Déjame irme a la cancha, déjame irme a pescar, Porque cuando hay cosas que nos duelen o que son sensitivas, pero que demandan que nos abramos para tener comunión, es más fácil trabajar y hacer cosas que abrir el corazón. En ese sentido, por eso se separé de la religión, porque nuestra relación con Dios no debe estar basada en las obras que yo hago. Tú puedes estar dándole comida a las personas sin hogar toda tu vida y no necesariamente tener una relación con Dios. Porque tú tienes una relación con Dios cuando respondes al llamado de Él de tener comunión contigo. No estoy diciendo que dejes de hacer esas cosas. Ahora el hijo no va a decir, ay papi, ya no tengo que lavarte el carro, pero vamos a conversar. Ya no tengo que recoger el cuarto. Vamos a compartir, vamos a tener comunión, llévame a comer. Sería bueno también, ¿verdad? De vez en cuando. Pero mi relación con Dios no se puede basar en lo que yo hago. Mi relación con Dios no se basa en que yo predico. Si yo predico y no tengo una relación con Dios, como sé que pasa generalmente en muchas personas que trabajan en el ministerio, que su relación con Dios se convierte en un trabajo y no una relación de tú a tú. Es peligroso para mí como pastor yo basar mi relación con Dios en lo que yo hago. Si la única vez que yo leo la Biblia es cuando voy a predicar, tengo un problema. Si la única vez que tú buscas de Dios es cuando vienes a la iglesia, tienes un problema. Porque tu llamado de comunión es para todos los días, no es para un solo día. Y lo digo no para echar de menos a nadie, porque yo no quiero ser como ese religioso, quiero cambiar ese canal. Pero la realidad es que hay cosas que necesitamos escuchar porque tenemos que ser perfeccionados en la comunión con Dios. Otro canal que tienes que dejar de sintonizar es el canal del orgullo, donde menosprecias a los demás, donde piensas que tú no necesitas cambios, donde piensas que ya Dios ha terminado contigo, donde piensas que ya Dios está contento con todo lo que has hecho en tu vida y no te falta más nada por crecer o por abandonar. Esa fue la actitud del fariseo. Él menospreciaba a los demás. Y otro canal que tienes que dejar de sintonizar es el canal del pecado. Este publicano pecaba como todos los demás. El fariseo pecaba como todos los demás. Pero el publicano se arrepintió de su pecado y dijo, Señor, sé necesario, sé propicio a mí que soy pecador. Una definición de pecado que a mí me gusta, que usted la puede ver bíblicamente, pero quizás se la puede llevar de manera práctica. El pecado es todo aquello que te roba la comunión con Dios. Todo aquello que te impide comunicarte con Dios. Si tú tienes que hacer algo a escondidas, eso te roba la comunión con Dios. Si tienes que esconder lo que estás haciendo, te roba la comunión con Dios. Te roba la comunión con Dios y depende de lo que sea, te puede robar la comunión con tus padres, con tus hermanos, con tu iglesia. Y después que pierdes esa comunión con Dios, el enemigo va a querer echarte la culpa y te va a decir, mira, ahora no te aman, ahora no te buscan, ahora no te quieren. Y te van a empezar a venir cosas en la mente y te vas a sentir rechazado. Pero es tu mismo pecado diciéndote que te escondas, tu misma naturaleza pecaminosa, porque tú sabes que Dios desea una comunión contigo, pero no te atreves a darle la cara. En esos momentos somos como el publicano. Para poder estar en sintonía con Dios, lo primero que tenemos que dejar a un lado es, vamos a dejar de sintonizar aquellas cosas, vamos a dejar de hacer aquellas cosas o procurar aquellas cosas en nuestra vida que nos roban nuestra comunión con Dios. Vamos a quitar el pecado del medio. Señor, reconozco que soy pecador. Dice la Biblia que entre los dos
El publicano que reconoció su pecado y se arrepintió de él, salió justificado. El fariseo no. El publicano salió justificado. Justificado significa que estaba ya entonces en una posición correcta delante de Dios. Eso es lo que significa ser justificado. Estoy en una posición correcta y santa delante de Dios y limpia delante de Dios. Porque delante de Dios, si queremos tener comunión con Él, tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Entonces ese es el primer asunto. Si tú quieres tener comunión con Dios, tienes que estar en el mismo canal. No es el canal de la religión, es el canal de la relación. No es el canal de las obras, sino es el canal de la intimidad. No es el canal del orgullo, sino es el canal de la humildad. No es el canal del pecado, sino es el canal de la santificación continua, donde Dios está obrando en nosotros. Él nos habla y nosotros le respondemos y participamos de las mismas cosas, tanto bendiciones como responsabilidades de ser hijos de Dios. Sin Jesús no hay comunión. Mira cómo Jesús lo describe en Juan 17, 23. Si lo busca, el Evangelio de Juan 17 y 23. Jesús orando por sus discípulos. Jesús orando por sus hijos, por los creyentes, por la iglesia. Jesús dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús gozaba de una comunión perfecta, especial con el Padre. Y Él está diciendo: yo vivo en ellos y ellos están conmigo. Mira qué comunión tan linda, tan perfecta. Lo que Jesús te está diciendo, amado hermano, amigo, creyente, es que tú y Jesús están en el mismo barco. Donde tú estás, está Jesús. Y donde Jesús está, estás tú. Por lo tanto, si la palabra de Dios me enseña que Jesús está delante del Padre, intercediendo por cada uno de los creyentes para que puedan perseverar hasta el final, allá estoy yo delante del Padre, perseverando también, orando con Jesús, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Por lo tanto, si tú estás aquí en una circunstancia difícil, donde tú necesariamente no ves a Dios, o no ves las cosas como que pintan bien, o no ves fe por ningún lado, no ves manera, yo quiero que tú sepas que aunque tú estés en ese momento y pienses que estás solo, Jesús, donde tú estás, Él también está presente. El principio de la comunión es un principio de victoria y de gozo para el creyente. De victoria, porque no importa las circunstancias, sabemos que Jesús está participando conmigo de cada cosa que yo hago. Si yo estoy trabajando, Él está conmigo allí. Si yo estoy en mi casa, Él está conmigo allí. Si pasé un mal rato, Él está conmigo participando allí. Si pasé un momento de bienestar, si obtuve un logro, Él está conmigo allí. Si estoy en una crisis, Él está conmigo también. En el día que me falte fe, Él tiene comunión conmigo, porque fiel Él el que nos ha llamado a tener comunión con Cristo. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Es de gozo, es de sumo gozo. Nosotros saber también que no importa la circunstancia, la relación que yo tengo con el Padre en Cristo Jesús es una relación certera, porque no se basa en mis méritos. Al Jesús unirme a Él, Él me dio su victoria, Él me dio su poder, Él me dio su autoridad, Él me permite participar en las victorias que Él ha conquistado. Y yo no sé tú, pero la última vez que leí la Biblia dice que en la cruz Él despojó al enemigo, Él despojó toda maldad, todo pecado, todo aquello que me roba la comunión con Dios. Cristo lo venció en la cruz del Calvario.
Pero estamos en el mismo canal. Estamos aquí en la iglesia, pero estamos en el mismo canal. Estamos recibiendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana. Joven, adulto, matrimonio. Esto está bueno. Siempre la hermana Antonia gozándose la palabra. Sin el Espíritu Santo, sin Jesús no hay comunión. Yo quiero decirte, sin el Espíritu Santo no hay comunión. Dice la palabra que la gracia del Señor Jesucristo, el amor y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios 13, si no me equivoco. Versículo 14. La comunión del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Tener el Espíritu Santo es como tener un walkie-talkie. El pastor se volvió loco. También que iba el pastor. Tener el Espíritu Santo es como tener un walkie-talkie. Usted lo sabía. Lo que nos une al Señor, no es emocional. No es que Dios está en la misma denominación de nosotros, el mismo concilio. Lo que me une al Señor no es cultural. Lo que me une a Jesús no es racial, no es ecuménico, no es algo humano. Lo que me une a Jesús no es algo empírico, no es un método que yo hago, no es una obra que yo hice ayer, no es mi justicia pasada. Lo que me une a Jesús es algo espiritual, es algo divino y se llama el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 1, 3 al 4. 1 de Juan 1, 3 al 4. Necesito un voluntario ya mismo, a ver si alguien se ofrece. Lo que hemos visto y oído. La carta de Juan, 1 de Juan 1, versículo 3 al 4. Y quédese ahí porque con ese texto vamos a terminar el mensaje hasta el capítulo 2. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién yo tengo comunión? Pablo dice, yo quiero tener comunión con ustedes, pero verdaderamente, la verdadera comunión está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aunque yo esté con ustedes, fíjense qué tremendo este principio, que aunque yo estoy con ustedes, presente en un mismo lugar, y quiero que sintamos una misma cosa, el hecho de que Dios esté con ustedes participando de sus vidas, y esté conmigo participando de la mía, lo que está haciendo es uniendo dos personas que tienen a Dios. Yo no sé tú, pero donde hay dos personas que tienen a Dios, que se unen en acuerdo, Dios está allí. Porque no lo mismo estar solo, y aunque esté solo, porque Jesús estuvo solo en muchas ocasiones, podemos sentir la presencia de Dios. Hay bendiciones, a veces Dios te aparta de amigos, de personas, te pone en situaciones donde quedas solo, para que seas como el grano de trigo que cae en tierra y muere y pueda llevar fruto. Eso lo hablamos en Semana Santa. Si no, búsquelo en nuestro canal de YouTube. Pero qué bendición es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía bendición y vida eterna. Porque aunque estamos juntos, lo que me une no es que tú y yo nos pongamos la misma ropa, que pensemos necesariamente de la misma manera políticamente. Bueno, va a haber muchas diferencias entre usted y yo. Pero cuando estamos juntos y Dios está en usted y Dios está en mí, porque ambos le hemos entregado nuestra vida, se forma un fiestín de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y tenemos comunión con Él. Y podemos participar de las victorias de Cristo en medio de nosotros. Estas cosas, versículo 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ay papá, no cambien de canal, se me vayan, no apaguen el televisor, se me duerman. Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo que tengo coinonía con Él, si yo digo que estoy en el mismo barco con Él, si yo digo que participo con Él de las mismas cosas que Él participa, si yo digo que tengo al Espíritu Santo, estoy diciendo lo mismo que he enseñado durante el mensaje para hacer énfasis. Si yo digo todas esas cosas y ando en tinieblas, miento y no practico la verdad. La verdad se practica. Pero si vivo en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El mayor obstáculo para tu comunión con Dios se llama todo aquello que te roba la comunión con Dios, que es el pecado. Son acciones que interrumpen tu capacidad de comunicarte con Dios. Por eso es que esto no está en bloqueo, pero por eso es que la palabra dice: esposos, traten a sus esposas, no sean ásperos con ellas, para que tus oraciones no tengan estorbo. Wow. Pero yo no sabía, porque es que mi relación con Dios es tan privada que si yo puedo tratar a todo el mundo como perro muerto y después entonces venir aquí a orar en el nombre de Jesús, no es así, no funciona así. No funciona así, especialmente si son creyentes. No pasan del techo la oración. No pasa del techo, hermano. Papá, hijo, si tratas a tu papá, si provocas a tus hijos, no pasa del techo de oración. ¿Por qué? Porque el pecado te rompió la comunión con Dios. Cualquier pecado te interrumpe la comunión con Dios. Entonces dice ahí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Jesús está en luz, tenemos comunión con Dios. La palabra comunión, porque yo digo que el Espíritu Santo es como un walkie-talkie, porque la palabra comunión tiene que ver con comunicarse continuamente. Y yo traje 2 walkie-talkies. Tengo aquí, miren. Si yo necesito un voluntario. ¿Quién quiere pararse un momentito? No tiene que hablar, no tiene que hablar. ¿Usted hace la mano? No, uno nada más. Está bien. Ahí tenemos aquí nuestro modelo oficial de Cagua. Ok. Entonces, lo que sucede es, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, la palabra enseña que los discípulos hablaban cara a cara con Él. Los discípulos recibían enseñanza con Él continuamente. Pero Jesús, vimos la semana pasada que nos dio su Espíritu Santo, para que en el momento en que Jesús no estuviese físicamente con nosotros, todavía pudiéramos comunicarnos, Él y yo, Él conmigo y yo con Él. Porque esa fue la oración de Jesús: Señor, yo en ellos y ellos en mí. Así como tú y yo estamos juntos, que ellos también estén juntos conmigo. Todo lo que Cristo tiene, yo lo tengo. Todo lo que Él participa, yo lo tengo. Y yo puedo tener comunión con Él, me puedo comunicar con Él. Pero Jesús se fue. Jesús se fue, nos dejó solos. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Alguien ha visto a Jesús físicamente? ¿Lo ha visto por ahí caminando? No lo hemos visto caminando. Físicamente no lo he visto. Pero Jesús anticipó eso. Jesús sabía que físicamente Él tenía que irse. Pero la Biblia dice que iba a venir otro consolador, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y ya vimos hoy que no podemos tener comunión sin el Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿qué Jesús hizo? Pues Jesús le regaló un walkie-talkie a Andy.
Entonces, usted necesita un walkie-talkie y usted lo va a aprender en Canal 5. ¿Cómo que tú no ves? Lo vas a aprender. Muy bien, vamos a probarlo. Probando. Habla conmigo. Probando. Aquí. Por favor, padre, saquen más sus hijos de la casa. ¿Se escucha? ¿Ustedes le escuchan a él? No. Pega el micrófono. Pruébalo otra vez. Probando, se escucha muy bien. Como Jesús no iba a estar presente físicamente, Jesús nos dejó una manera de comunicarnos con Dios. ¿Qué hizo Jesús? Nos dejó su Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos por la vida, vete atrás. Vamos por la vida, pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto es un consejito para los padres, si lo quieren, que tienen niños pequeños. ¿Para qué nosotros usamos los walkie-talkies en nuestra casa? Son bien útiles. Antes de darle un celular a sus hijos, denle un walkie-talkie. Es más barato. Si usted quiere saber dónde está y está por la comunidad, use un walkie-talkie. Si se quiere ir a correr bicicleta, déjele un walkie-talkie. Porque en cualquier momento usted puede llamarlo, que es lo que nosotros hacemos en casa. Puede llamarlo y decirle: David, repórtate. Yo soy Andy. Dice: yo sé que soy Andy, pero tú vas a ser un ejemplo. ¿Dónde está Andy? Entonces yo le digo: ¿dónde está Andy? Él me está viendo. Me está viendo, obviamente, sí. Porque estamos aquí dentro. Pero yo quiero que Andy cierre sus ojos. Vas a cerrar tus ojos y no los vas a abrir. Y yo te voy a dirigir con el walkie-talkie. Anda. Quiero que camines hasta donde yo estoy. Espera 5 segundos. ¿Verdad? Sí. Ya con tu. Puedes caminar por el pasillo del medio. Yo te voy a decir cuándo parar. Sigue caminando. Para. Gira hacia tu derecha un poco. Ahí. Da un paso hacia tu derecha un paso. Ahora puedes seguir hacia el frente. Suave. Avisa cuando parar. Para. Lento.
Gracias, Alvin. Por esa razón es importante que aunque tú no puedas ver a Dios, aunque no lo podamos ver, puedas mantener tu comunión con Dios. Porque no importa la circunstancia que tú estés pasando, si tú mantienes tu comunión con Dios, el Espíritu Santo, que es Dios dentro de ti, te va a dirigir. Yo le doy el walkie-talkie a mis hijos cuando se van por la comunidad para mantener comunicación con ellos. No simplemente porque yo quiero comunicarme con ellos, sino porque si ellos necesitan algo de mí en cualquier momento, ellos pueden llamarme. Así es nuestra relación con Dios. Número 2, yo le doy el walkie-talkie porque si ellos reciben dirección, necesitan yo darles unas instrucciones, ellos es como si estuviesen recibiendo luz. Porque aunque no me pueden ver y en el mundo hay en tiniebla, el hecho de que ellos se mantengan escuchando la presencia de Dios en su vida, las instrucciones de un padre, en otras palabras ilustrándolo, ¿no? Pues ellos siempre van a tener luz aún en un mundo de tiniebla. Porque mientras tú recibas instrucción y dirección, no te vas a perder. Pueden haber momentos difíciles. Él tuvo un momento, espérate, tengo que virar aquí, me voy a chocar con alguien. Pero él se mantuvo escuchando. Si usted tiene comunión con Dios, usted siempre va a recibir de parte de Dios dirección hacia dónde ir. La tercera razón por la cual yo mantengo esa comunión, esa comunicación con mis hijos, es porque yo quiero protegerlos. Porque si yo mantengo comunicación con Él, Él puede ser protegido según mis capacidades, según mi conocimiento, según mi experiencia. Imagínate cuánto Dios puede protegerte del mal si tú te mantienes conectado a Él. Imagínate cuánto Dios puede protegerte de aquellas cosas que no le agradan si tú te mantienes comunicándote con Él, escuchándolo y hablándole, participando con Jesús, estando en el mismo barco. Yo doy un poquito aquí a mis hijos para saber su ubicación, para saber dónde están. Porque yo lo necesito, Dios no lo necesita, Dios sabe dónde está, pero Él como quiera quiere que tú le hables donde tú estás. No importa cuán lejos te hayas apartado del Señor, cuán grande haya sido tu pecado, en ese lugar, háblale al Señor. La palabra dice que fiel es Dios, que nos ha prometido comunión con su Hijo Jesús. Y podemos ir ante su presencia. Y ese publicano que estaba bien apartado en esta parábola, encontró primero su ubicación en la presencia del Señor, desde donde estaba, desde su pecado, porque él se arrepintió y él reconoció su condición de pecador. ¿Me están siguiendo, hermano? La quinta razón por la cual yo le doy un poquito que a mis hijos cuando están en la comunidad, y la más importante, es porque los amo. Porque yo quiero comunicarme con ellos. Quiero saber que ellos están bien. Porque todas estas cosas que he hablado, de dirigirlos, de protegerlos, se basan en la razón más importante. No deseo que se corte la comunicación porque yo los amo y quiero saber que ellos están bien. Pero también yo quiero que él sepa que puede depender de mí. Que si él llama, hay alguien al otro lado dispuesto a escuchar y a dirigirlo. Recíbelo para ti, tus hijos. Pero, ¿sabes qué? Esto también se trata de nosotros los creyentes. Se trata de que nosotros no podemos andar por la vida ni solo ni independiente. Estamos llamados a tener comunión con Dios. Hermano, mira lo que dice esa carta de Juan para terminar, el versículo 7. Si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es el problema del fariseo. Yo no tengo pecado, yo ayuno, yo hago, yo esto, yo hago otro. Nos engañamos, engañoso es el corazón. Tu autodiagnóstico siempre te va a decir, yo estoy bien, yo no necesito tanto ir a la iglesia, de vez en cuando poncho.
y no necesito tanto orar, no necesito tanto leer la Biblia, porque nuestro corazón es engañoso. Yo no sé por qué ella no me quiere, no me ama, porque si yo hago tantas las cosas bien, yo me porto bien. Siéntese un día y escuche las razones y usted va a ver, su esposa le va a decir, hay algo que tiene que mejorar. Su esposo le va a decir algo que puede mejorar, aunque los esposos muchas veces no hablamos. Tenemos ese defecto. Pero mira lo que dice el versículo 8. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el remedio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es tremendo, ¿verdad? Escucha, el pecado es un hecho, según esto. Por más que quieras correr, somos pecadores. Por más que no quieras admitirlo, si quieres engañarte a tú mismo, esa es tu decisión. Si tú piensas que no necesitas de Dios, esa es tu decisión. Pero Dios te está diciendo, tú necesitas de mí. El pecado es una realidad universal en todo ser humano. Ahora, eso es un hecho, pero quiero decirte también que el pecado, basado en lo que acabamos de leer, tiene perdón. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que Cristo está delante del Padre como abogado, diciendo, yo llevé su pecado en la cruz del Calvario. Ese pecado, Padre, tiene perdón. Ese evento tiene perdón. Hay misericordia en el trono para eso que me está confesando, Padre, perdónalo. Y allá Jesús está abogando por nosotros. Y mientras Jesús está allá, nosotros estamos acá arrepintiéndonos y recibimos el perdón de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, algo que no se nos debe pasar es que aunque el pecado es un hecho, aunque el pecado tiene perdón, el pecado debemos estar preocupados por él. Hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. El deseo del escritor, que es el deseo del Espíritu Santo, es que nosotros adoptemos una vida, adoptemos una realidad de vida, una comunión tan grande con el Señor, que podamos vivir una vida deseando no pecar. Dios no quiere vernos caer. Dios no quiere vernos atados en pecado. Dios no quiere vernos perdidos sin comunión con Él. Dios quiere que estemos cerca. Dios quiere que estemos en comunicación constante con Él. Saca el pecado de tu vida y tendrás mejor comunión con Dios. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo cuando se encontró con su padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció su error y allá el Padre lo recibió con sus brazos abiertos. Y él dijo, vente, el hijo que estaba perdido ha regresado. ¿Sabes cuándo regresó ese hijo? Físicamente, él regresó cuando su padre le pudo abrazar y le pudo dar de vuelta. Pero espiritualmente, él regresó cuando estaba allá en el pecado y se dio cuenta todo lo que había perdido en la casa de su padre. Él dijo, en casa de mi padre yo voy a estar mejor. Ahí comenzó el cambio. Cuando reconoció las consecuencias de sus decisiones de no querer tener comunión con el Padre. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Que tú puedes tener una comunión con Dios. Una comunión que salva. Sin salvación no hay comunión. Y sin comunión no hay relación con Dios. Si podemos permanecer en el mismo canal con Dios, ¿cuántas cosas grandes estaríamos nosotros? Dios no es un televisor donde yo estoy recibiendo y yo no estoy dando nada. En el televisor yo me siento a ver una película. Me están continuamente enviando mensajes, pero yo no estoy hablando con nadie. Estás sintonizando algo, pero no estás participando.
¿Ves? El Espíritu Santo es más como un walkie-talkie, donde yo hablo y Él me contesta. Donde yo participo y Él participa. Donde a mí me interesan las cosas de Dios y Dios se interesa por las cosas mías. Si podemos llamarle cosas mías, porque en realidad todas son del Señor. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo creo que Dios habló aquí en la vida en esta mañana. ¿Alguien sabe por qué razón ahora todos los canales tienen que ser digitales y tienen que ser de alta definición? Desde hace muchos años. Eso comenzó con las Torres Gemelas allá en el 2001. En el momento de la emergencia se dieron cuenta que había demasiada interferencia en las canales de comunicación. Demasiada interferencia. Todo el mundo quería hablar y la gente que estaba ahí trabajando en la emergencia no pudieran comunicarse entre ellos muy bien. Entonces decidieron dejar unos canales exclusivamente para el uso de la respuesta a emergencia. Son canales exclusivos que nadie tiene derecho, donde se habla de una manera, donde se puede dar prioridad a lo que está sucediendo y hay poca interferencia. Porque en el momento de la crisis todo colapsa. Hay mucha interferencia, mucho ruido, todo el mundo quiere darte consejos, todo el mundo quiere hablarte de cómo tú debes vivir la vida, pero ¿sabes qué? Se trata de cómo está tu relación con el Señor. Y ellos dijeron, se lo voy a decir de una manera quizás más simple, tecnológicamente es mucho más complicado, pero ellos decidieron limpiar los aires. No, en un momento de una emergencia no podemos tener mucha gente hablando. Vamos a crear estas otras frecuencias de alta definición, que allá todos los canales de televisión se vayan para allá. Y estos canales análogos de comunicación por walkie-talkie y por radio, vamos a dejarlo para los respondedores. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros en muchas ocasiones. Cuando no sabemos en qué estatus está nuestra relación con Dios. ¿Tú sabes cuál es el diagnóstico, hermanito, hermanita, joven, adulto? Tienes que limpiar los aires. Hay demasiadas cosas que no son de Dios, que están entre medio de tu comunicación con Él. Y el Espíritu Santo de Dios es quien te da una conexión directa con el Padre. ¿Qué tal si le buscáramos más? El cristiano tiene que limpiar sus aires, dejar una comunicación abierta y sin interferencia entre Dios y el creyente. Comunicación es comunión. Ese es el mensaje para ti en esta mañana. El hecho de que tengamos comunión con Dios, disfrutamos de eso porque somos salvos, pero mantenemos la comunión con Dios porque queremos mantener la salvación. Y yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero si tú quieres entregarle tu vida al Señor, si tú quieres reconciliarte con Él, esto es algo bien personal de tú y el Señor. Si tú entiendes que Dios te habló en esta mañana de que tienes que mejorar tu relación con Él, si sientes que hay mucho ruido en tu relación con Dios y muchas voces escuchando y dándote consejos de cómo debe ser, yo solamente te pido y te imploro como pastor, solamente escucha una voz, la voz de Dios, la voz de Cristo. Esa es la que te salva, esa es la que te dirige, aunque no lo puedas ver. Él es el que te comunica lo que Dios tiene para ti. Él es el que te enseña cuando se está predicando la palabra. No soy yo, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Si tú quieres la oración, pasa al frente. Y ese es mi reto para ti en esta mañana, un reto del Espíritu Santo. Si tú quieres entregarle tu corazón al Señor y dedicar tu vida a Él, pasa al frente en el nombre de Jesús. Si tú quieres mejorar tu comunión con Dios, pasa al frente en el nombre del Señor y vamos a hacer oración. Mientras usted cierra sus ojos, oramos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
hallarme en tu mirada. El altar está abierto. Me encontraba mi Señor. Habrá alguien diciendo, yo entiendo que tengo una relación con Dios, que tengo que perfeccionar, que tengo que mejorar. Mi camino se Dios te bendiga. alejó. ¿Alguien más diciendo que es Entre conmigo? llantos y sin ternura, Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. pero tu canción pude oír, dulce y segura. Estabas esperándome, Dios te llama a tener comunión con Él. amándome. Alguien dice, yo entiendo que es conmigo, pastor. La cruz Yo quiero recibir al Señor, yo quiero entregar mi vida al Señor. estaba junto a Y pasando de mí, frente ahí, te confirmas tu relación con el Señor. de reconciliación. Estabas invitándome Gracias Jesús. Gracias Jesús. a abrazarte como el ladrón que junto a ti murió, pero su corazón en ti encontró perdón. Aleluya. Oramos. Si no hay alguien más, Padre, presentamos estas vidas que están aquí al frente. En el nombre del Señor, creemos, Padre, que tú estás aquí, que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, que tú traes tiempos de refrigerio, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que esta palabra quede grabada en los corazones. Oh Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por aquellos que han pasado al frente. Tu Espíritu Santo anhela cambios y anhela, Señor, restauración en sus vidas. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas. Que salgan de aquí con la convicción de que hay una línea abierta, hay una comunicación, Señor, clara, hay una comunicación, Señor, segura, Padre, con ellos, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas. Bendice a Frankie, Señor, bendice a Emma, Señor, bendice a Diego, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que les das una relación de disfrute contigo, Señor, que ellos puedan ser dirigidos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús, escuchando tu voz, escuchando tu dirección, oh, siendo protegidos y dirigidos para los propósitos y planes que tienes con ellos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. ¿Alguien más? Vamos a cerrar, pero desde que Dios te está hablando, este es el tiempo de responder al llamado de Dios. En el nombre de Jesús.